Pudente. Ellas han estado viendo cómo lo crucificaron, los romanos, cómo partieron sus vestidos, cómo el concilio, la gente se reía y los propios ladrones a un lado y a otro, mofándose del Señor. Ellas son testigos de esto. Pero no solamente de ellos, fijaros que estas mujeres, como de espías, van siguiendo todo el proceso. Y ellas también son testigos de cómo, ellas dijeron, a ver, nos van a poner el cuerpo ahora. Y ellas son testigos de dónde pusieron el cuerpo. Entonces ellos siguen, porque si os fijáis un poquito más adelante, que cuando llegó ya al atardecer, porque era la preparación, la víspera del día de reposo, nos damos cuenta que esto va a coincidir con esto, ¿verdad? La preparación del día de reposo. Dice que José de Arimatea fue a pedir sigilosamente a Pilatos el cuerpo. Y le dijo, pero ¿cómo? ¿Tan pronto ha muerto? En 6 horas había muerto, ¿verdad? Y fue a pedir el cuerpo, y entonces ellas estaban observando, ellas mirando desde una distancia prudente, dónde pusieron al Señor. Y nos dice el versículo 47, y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde le ponían. Fijaros, esta mujer, qué preocupación más linda y más hermosa. Primeramente, desde lejos está viendo lo que le hacen los señores. Desde lejos está viendo a ver dónde le ponen. ¿Por qué? Porque ellas piensan en él. Los hombres van a huevo, pero las mujeres están ahí. Entonces, ellas mismas han visto todo esto. Luego no nos extraña de que ellos tengan una actitud un poco incrédula, porque han visto todo. Bueno, ellas mismas el domingo de madrugada, si te fijas aquí, ¿verdad? El domingo de madrugada, pues ellas van, cuando pasó el día de reposo, puedes poner aquí, a las 7 de la tarde, a las 7:30, ellas fueron a comprar. ¿Por qué? Porque el día de reposo anteriormente estaba todo cerrado, entonces ya fueron a comprar. Serían las 8 del día del viernes, y ya prepararon todo esto en la casa. Ellas prepararon, del sábado, cuando termina el sábado a las 7, seguramente a las 7:30 ya fueron a comprar las especies aromáticas, y en casa prepararon todo. Ellas prepararon todos sus María, Madre de José y Isabel, compraron especies aromáticas para ir a ungir al Señor. ¿Y cuándo tienen que ir a ungir? Pues cuando el sol alumbre un poquito. Hoy salimos a la calle y tenemos nuestras bombillas, otras farolas, entonces la gente ve. Entonces no había luces, no había un torch que iluminara. Entonces ellas están esperando la luz del día. ¿Para qué? Para ir a ungir a su Señor. Y ellas han estado preparando el envuelto en la casa para de mañana temprano ir a ungir a su Señor. Y es algo hermoso esto, porque uno puede decir, es un trabajo inútil, porque el Señor ya ha resucitado, ¿sí o no? El Señor ya ha resucitado y no necesita que le unjan. Pero si os fijáis que vemos, y aquí encontramos, yo creo que encontramos una lección tremenda. Una lección tremenda para nosotros también. No importa que nos sintamos muy pequeñitos o muy pequeños en el trabajo del Señor, sin mucho apoyo, sin mucha fuerza, que apenas soy considerado o considerada, no importa. El Señor conoce el corazón, conoce nuestras limitaciones y conoce todo de nosotros. Estas mujeres están preparando el encuentro para el Señor, y el Señor ya ha resucitado, y ellas lo hacen con todo el amor del mundo. ¿Están equivocadas? Sí, están equivocadas porque el Señor ha resucitado, pero están haciendo un trabajo para Él. Y el Señor aprueba la realidad de tu trabajo y mi trabajo, aunque estemos equivocados, si lo hacemos con un corazón sencillo, humilde y para Él. No importa, hermana y hermano, no importa, a veces podemos estar equivocados, pero si tú estás haciendo un trabajo para Él, para el Señor conoce tu corazón y el Señor aprueba lo que tú estás haciendo.
trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil, no es pérdida de tiempo. A veces cuando venimos y vemos pocas personas que vienen, a veces te entran con una cosita así, pero bueno, pero ¿para qué estamos haciendo el trabajo del Señor? Para Él. Para Él. ¿Nos gustaría ver más personas? Sí, pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Siempre cuando las motivaciones sean hechas con corazón sincero. Si la motivación tuya y mía es hecha con corazón sincero, el Señor ve la motivación. Pero si nuestras motivaciones son con corazones así, con doble intención, no esperes la aprobación del Señor en tu vida ni en mi vida. Pero si tus motivaciones son sinceras y correctas ante Él, aunque estés un poco equivocado, pero el Señor conoce el corazón. Y después, quizá, de una forma o de otra, va a venir quizá un mensaje, va a venir una palabra, va a venir la palabra de Dios y va a orientar ese error que tú tienes. Y el Señor te va a orientar, pero en un principio ve la entrega tuya y mía. Igual que el Señor, ve la entrega de estas mujeres. El Señor no se presenta aquí y dice, bueno, estáis haciendo un trabajo tonto porque ya no necesitamos el ungir al Señor. No, les deja con su tarea. Porque esto es grato a los ojos de Dios. Pero fijaros que en ellas hay una preocupación. Hay una preocupación. La preocupación que ellas tienen, ¿quién nos removerá la piedra? Entonces había una piedra bien grande y sellada. Cuando ponían un sello, era sagrado, nadie podía quitar ese sello. Era el Imperio Romano que ponía los sellos ahí. Pero esa piedra la habían puesto no para que no saliera el Señor, no, sino para que nadie entrara. ¿Por qué? Como os ha dicho anteriormente, la resurrección no entra. Si alguien dice, ponemos una piedra para que cuando el Señor resucita no salga, es ilógico en una mente como de los fariseos, cuando ellos decían, bueno, este loco habló que un día resucitaría. Fijaros, que lo que los discípulos no entendieron, estos de forma maliciosa casi llegan a comprenderlo. No olvidemos que muchas veces el espíritu que mueve al mundo es muchas veces mucho más inteligente que el espíritu de los creyentes, que a veces nos movemos en una parsimonia y en una lentitud que el otro son más avisados, y por si acaso, fijaros, vamos a poner una piedra, no sea que el error primero, ellos reconocen que su error fue crucificarle, ¿verdad? Pero el propósito de Dios se cumplió. Dice, sea el error, sea el segundo, sea peor que el primero. Y por eso pidieron a Pilato que pusieran 2 soldados allí y una piedra sellada. Y estas mujeres dieron la piedra. Y lo que están pensando en su corazón y en su mente, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Santiago o Judas que vengan a ayudarnos? Ellas no dicen, ¿dónde están los hombres? No. Ellas tenían una preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra? Ellas lo habían visto, que esa tremenda piedra. Y ellas eran mujeres y físicamente no tienen la fuerza que el hombre. Y aquí hay otra lección que podemos aprender. Cuando yo estudio este pasaje, lo he aprendido. ¿Sabes, hermana y hermano, que es muy sano reconocer nuestras limitaciones? A veces nos ponemos que yo soy capaz de hacer, cuidado. Es sano reconocer cuál es mi limitación y encomendarla a mi Dios, ¿verdad? Reconocer ante Dios nuestras propias limitaciones a veces es muy sano. Siempre y cuando esta limitación no nos haga volver atrás. Yo conozco mi limitación, estas mujeres conocen su limitación. ¿Quién nos removerá la piedra? Vamos a dar una vuelta porque no tenemos fuerzas. No. ¿Quién nos removerá la piedra? Pero van para adelante. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de Dios en sus vidas. Porque hay un llamado en ellas. Ven sus limitaciones. Pero que esas limitaciones no nos frenen. Va a haber muchas limitaciones, va a haber muchas piedras grandes en nuestras vidas. Cuando tú quieres hacer algo para el Señor, que no te quepa la menor duda que si haces algo para Dios, inmediatamente vas a ver una piedra grande, un obstáculo, una situación difícil, un problema. Tú te decides a servir al Señor y vas a ver un problema. Y es
es porque quizá no estás sirviendo al Señor, sino a ti mismo. Pero si tú de corazón estás sirviendo al Señor, vas a ver una piedra. A veces esa piedra puede ser el no ser reconocido. A veces esa piedra puede ser, qué sé yo, algo que te está inquietando. ¿Por qué? Porque estás haciendo un servicio para el Señor. Y cuando tú quieres dar un paso para las cosas de Dios, inmediatamente va a haber una oposición. Es así. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tienes muchas cosas hermosas en tu vida, pero no te olvides que vas contracorriente y va a haber oposición. No podemos dar un mensaje más blando. Aquel que tiene a Cristo Jesús en su vida va a recibir oposición. Ahora va a ir todo bien. Entonces, dudo de que haya una fe genuina. Va a haber oposición. Y el Señor quiere que, como estas mujeres, ven el obstáculo que no remueven la piedra y sigan andando. Reconocen su limitación, porque no tienen fuerza para moverlas. Y eso es bueno. El apóstol Pablo, ¿os acordáis que también era un hombre con mucho carisma? Él tenía mucho conocimiento, tenía conocimiento de lenguas, por lo menos sabía 4 lenguas, era conocimiento de la escritura, pero tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué aguijón era, pero algo que le dolía. Unos dicen que era la vista, otros dicen que era de físico, no era muy agradable verlo. No sé, no sabemos. Pero él era un aguijón que tenía en la carne. Y él había pedido que se le fuera quitado ese aguijón en la carne. Y el Señor le dice, no se te va a quitar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que el aguijón que tú puedes tener es un propósito de Dios para tu vida. Y no quiere quitarte de ti. Para que veas el poder de Dios en ti y en mí. Porque no es cosa tuya, ni cosa mía. Es cosa de Él. Así que ellas ven esa piedra. Ellas se sientan incapaces para quitarla. Pero ellos van adelante. Y nos dice el versículo siguiente, algo importante. Dice, pero cuando miraron, vieron que removía la piedra. Fijaros, todavía no habían mirado. Ellas estaban pensando quién no removerá la piedra. Estaba en sus pensamientos. Hay una palabra, hay un salmo hermoso que dice que en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones confortan mi alma. No sé por qué pasa. A veces uno se despierta a las 2 o a las 3 de la mañana, no sé a veces qué pasará, y te vienen pensamientos negativos, una computadora que te desanima, que te desalienta, qué sé yo, por enfermedad, por cosas. Y siempre, casi siempre, puede ser de 2 de la mañana a 5 o a 4. Y uno tiene que tomar la Biblia y decir, en la multitud de estos pensamientos que me desaniman, tus consolaciones confortan mi alma. ¿Qué quiere decirse? Todos esos pensamientos que tienes no te van a confortar. ¿Qué es lo que te va a confortar? La palabra de Dios. Y uno tiene que decir, eso, fuera. ¿Qué me dice la palabra? El amor de Él, el cuidado de Él, de la perseverancia en Él. Llénate de eso. Porque esas consolaciones confortan nuestro corazón. Bueno, ellas en un principio están pensando lo de la piedra. Es cierto, es real. Pero no esperan que alguien haya quitado esa piedra. Pero cuando miraron, vieron la piedra quitada. Pero ¿qué pasa? Alguien la quitó para quitar el cuerpo. ¿Es verdad? Es lo que pensaron ellas. Ellas no pensaron que su Señor iba a resucitar. No. La primera cosa que pensaron que han venido los ladrones, han quitado la piedra y se han llevado el cuerpo. Ellas llevan todo eso en mente. Miedo, incredulidad, tristeza, arduo trabajo, desvelo. Pero lo que es hermoso, que a pesar de lo negativo, de todo lo impotente, Dios está obrando y ellas de alguna forma, aunque no llegan a comprenderlo todo, pero se dejan llevar por ese milagro que ha ocurrido, aunque no llegan a comprenderlo, pero se dejan llevar, aunque no llegan a entenderlo del todo. ¿Por qué? Es una realidad. El contexto de la resurrección no entra en el escenario de los hombres, no entra en los pensamientos de ellas, no es su vocabulario y eso tienen.
habían estado con el Señor, pero todavía no se han dado cuenta de esa realidad. Ellas van a embalsamar a un muerto, pero ya no está. Y los ángeles le dicen, mira, cuando entró en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubriendo una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿A qué te pasaría? Ya me muero. Más él les dijo, no os asustéis, porque ese Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. ¡No te creemos! No entiendo lo que me está diciendo. Eso es lo que la reacción que tienes aquí. Dice, está aquí, mirad. Los ángeles dicen, mirad. Mira, por vista. Los ángeles están observando continuamente y dice que son servidores de los santos. Nosotros no tenemos la capacidad de verlos, pero están ahí. Están para servicio de los santos. Mira, a veces se han dejado ver, otras veces no, pero están para servicio de sus hijos. Ellas no llegan a concebir todo eso. Son muchos pensamientos los que llevan dentro. Hay en otras partes, dice que salieron como espantadas, huyendo con temor y temblor. Bueno, tenían miedo. Es más, a pesar de todo, el informe de los ángeles, de cada uno de los evangelios, relata de una forma diferente. Ellas sigan pensando en la posibilidad de que se llevaran el cuerpo del Señor. Y esto lo podemos mirar en Juan capítulo 20, Juan 20, del 11 al 15. Juan capítulo 20. Vamos a dar cuenta como ella sigue. Capítulo 20, del 11 al 15. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles que vestiduras blancas, que estaban sentados en una derecha y otra a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque han llevado a mi Señor. Cada evangelista lo cuenta de una forma no contraria, sino ampliándolo. Dice lo mismo, aunque unos con unas menos palabras y otros con más. Juan añade un poco más. Dice, les dijo, ¿por qué han llevado? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde han puesto. Damos cuenta como ya están pensando en que se ha llevado el cuerpo. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no conocía que era Jesús. O sea, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Tenemos la idea de que ellas piensan que se han llevado el cuerpo. ¿Por qué? Porque no entra. La resurrección, de hermanos, no entra. No entra. O sea, no pretendamos que una persona, cuando la hablamos de Jesús, a la primera crea así en la resurrección. Pues es difícil, a no ser que el Espíritu Santo ya haya venido y le haya dicho, no entra en nuestra. No entra. ¿Verdad? Solamente cuando el Señor les da la palabra es cuando ellas creen. Fijaros en el versículo 16. Jesús le dijo, María. Y la forma de decir María tuvo que ser muy peculiar. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Ahí. La palabra de Dios ahí hace reflexión. En ese momento. Y el Señor dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y entonces ya María Magdalena es consciente de la realidad de la resurrección. ¿Pero cuándo? Cuando la palabra de Dios le ha dado la realidad ahí. Dice que entonces ella fue a dar el informe a los discípulos para decirles que habían visto a su Señor. Cuando ha escuchado la palabra. Y si vamos a Lucas, en el capítulo 24, en Lucas capítulo 24, también nos damos cuenta de esa realidad. Lucas capítulo 24, se ha ocurrido esta cita, Lucas 24. Lucas capítulo 24, del versículo 4 al 9, dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas, por tanto, y aquí que se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como si tuvieron temor, bajaron el
el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún estando en Galilea. Acordaos. Le dicen: acordaos.